Hola a todos y arrancamos con este análisis visual. Hoy vamos a explorar la historia alucinante de cómo una sola mujer cogió un dolor personal, profundo y muy íntimo y lo acabó transformando en la identidad cultural de toda una región. Vamos a adentrarnos en un relato emocionante, sobre el sacrificio, sobre cómo se construye un legado que no se borra ni a tiros, y sobre todo sobre el poder brutal que tienen las palabras. Fijaos en esta cita, porque da en el clavo. Para entenderlo, poneos por un momento en situación. Imaginemos la Galicia de mediados del siglo XIX. Una tierra envuelta en bruma, golpeadísima por la emigración, llena de mujeres solas y con un idioma, el gallego, que estaba totalmente despreciado. Literalmente se relegaba a las cocinas y al ámbito rural. Y justo ahí, en medio de todo ese silencio histórico, aparece esta figura. Esta frase que vemos no es ninguna exageración, de verdad, es exactamente lo que hizo. Pasamos a nuestro primer gran bloque, la hija de la incógnita. Ojo a este término de su partida de nacimiento en 1837, hija de padres incógnitos. Suena durísimo, ¿verdad? Pues esa era la etiqueta oficial. Básicamente se inventó para tapar que era la hija ilegítima de un sacerdote y una noble venida a menos. Empezar tu vida con este estigma, bueno, la obligó a luchar contra la marginación desde el minuto uno. Pero claro, esto no es solo una curiosidad biográfica. Esta carga fue precisamente lo que le dio esa sensibilidad tan única hacia los desamparados. Siguiendo este recorrido vital, vemos que su juventud trajo un despertar intelectual brutal. Después de criarse con su tía, consigue reencontrarse con su madre y entra en el Liceo de la Juventud en Santiago. Ahí encuentra su refugio, un círculo de intelectuales que soñaban con una Galicia libre y moderna. Y esa chispa se la lleva a Madrid en los años 50, donde termina casándose con Manuel Murguía, un historiador que, todo hay que decirlo, se convertiría en el mayor fan y defensor de su obra. Y esto nos lleva a un momento histórico fundamental: el resurgimiento literario gallego. A ver, mirad este contraste porque es abismal. Antes de 1863, escribir en gallego era impensable. Era una lengua arrinconada, menospreciada. Pero llega el 17 de mayo de ese año y ¡boom!, se publica Cantares gallegos. De un plumazo, Rosalía resucita el idioma del olvido y lo eleva a la categoría de lengua culta y poética. Es lo que hoy conocemos como el arranque oficial del Resurgimiento, un cambio de juego total. Porque ella no se limitaba a escribir versos bonitos y ya está, ¿qué va? Como vemos aquí, usaba esa emoción tan profunda como una auténtica arma política. Defendía a capa y espada a los campesinos y le plantaba cara al desprecio que llegaba desde Castilla. Y lo hacía con tanta autenticidad, con tanto ritmo, que sus rimas siguen sonando hoy en día. Artistas actuales las siguen cantando, manteniendo ese mensaje intacto. Avanzamos a la siguiente etapa de su obra, un concepto que pone los pelos de punta: las viudas de los vivos. Pensemos en lo que estaba pasando en Galicia en ese momento. Los hongres emigraban a América en masa, una auténtica sangría demográfica. Y Rosalía inventa estas 4 palabras demoledoras: viudas de los vivos. Con ellas visibiliza a esas mujeres de las zonas rurales que se quedaban atrás, mujeres completamente solas, que de repente tenían que tirar del carro económico y familiar en una tierra que no se lo ponía nada fácil. Todo este drama social, sumado, por desgracia, a la pérdida terrible de sus propios hijos, cristaliza en su obra Follas Novas. Esta es una etapa oscurísima, muy sombría, pero al transformar todo ese luto personal en algo universal, se consagra como una pionera absoluta del feminismo social. Aquí reflexiona sobre lo que ella llamaba el ineludible clavo del dolor, denunciando la cruda realidad de la mujer gallega. Y cuando parecía que ya lo había hecho todo, llegamos a Innovación en las orillas. En la recta final de su vida, su cabeza no paraba. En 1884 lanza En las orillas del Sar. Y atención a esto, vuelve al castellano y con una audacia tremenda se carga por completo la métrica tradicional de la poesía. Nos demuestra que su genialidad y sus ganas de innovar estaban muy por encima de las reglas literarias de su época. Es fascinante cómo usa los bosques de Padrón y las aguas del río Sar como un espejo de su propia alma, que ya estaba agotadísima. Su impacto aquí es incalculable, de verdad. Fijaos que sentó las bases de la literatura española moderna. Sin este atrevimiento suyo no se entendería la melancolía de la generación del 98, ni existirían igual las obras de gigantes como Antonio Machado o Juan Ramón Jiménez. Si echamos un vistazo rápido a esta tabla resumen, queda clarísimo que era una mujer todoterreno. Pasó de construir la identidad gallega desde sus raíces, con Cantares gallegos, a ser un pilar de la poesía moderna en España y del feminismo social, con obras como La hija del mar. Abarcó desde el dolor existencial hasta la denuncia social más dura. Es, sencillamente, un recorrido extraordinario. Entramos ya en la última parte de nuestra explicación. Más que una estatua. Tristemente, se nos fue muy pronto,
Tenía solo 48 años cuando falleció en su casa de Padrón en 1885. Estaba lejos de la costa, sí, pero sus últimas palabras fueron: «Abrid esa ventana, que quiero ver el mar». Unas palabras que resumen a la perfección a alguien que siempre, siempre buscó horizontes infinitos, a pesar de las barreras de su época. Hoy sus restos descansan en el Panteón de Galegos Ilustres en Santiago de Compostela. Es el máximo símbolo de su tierra, sin ninguna duda, pero su legado no es una simple estatua de granito que vas a visitar a un museo. Está súper vivo, sigue inspirando a muchísimas escritoras modernas y resuenan las voces de los miles de escolares que celebran sus letras cada 17 de mayo. Y para cerrar este análisis, os dejo con una pregunta para darle una vuelta. Rosalía se atrevió a alzar la voz cuando la sociedad entera le exigía silencio y rescató un idioma que todos querían enterrar. Así que, viendo esto, ¿qué voces marginadas en nuestra sociedad de hoy están ahí, esperando a que alguien tenga la valentía de encender la chispa de su propio despertar cultural? Ahí lo dejo, una reflexión poderosa para despedirnos. ¡Hasta la próxima!